Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y para empezar, me gustaría compartirles un pasaje, son dos versículos que se encuentran en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, síganme ustedes allí con su mirada. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hace mucho tiempo, un amigo mío decidió irse para Estados Unidos. Ahora, este amigo mío no quería sacar su pasaporte, no quiso sacar su visa, entonces le pagó a una persona para que lo cruzara el puente y así estar en Estados Unidos. Él tenía familiares allá, entonces pues según él no iba a batallar. Pero sin embargo sí batalló. Al llegar allá, estaba en un lugar desconocido, era un lenguaje desconocido, eran casas desconocidas, eran calles desconocidas y muchas otras cosas y reglas que él no conocía. Consiguió un vehículo y empezó a manejar. Y al pasar unas horas, lo agarró la policía y tuvo una infracción. Luego se dieron cuenta de que no tenía papeles y lo regresaron para acá, para México. Ahora, esta persona estaba en un país diferente, cometió varias infracciones por no haber hecho todo legalmente. Pero también cometió muchas infracciones porque no conocía las reglas de ese país. Cuando una persona quiere ir a otro país, por lo general tiene que sacar el pasaporte de aquí mexicano, tiene que sacar la visa y tiene que pasar por un proceso de conocimiento de ese otro país al que quiere ir. Entonces tiene que conocer el lenguaje, tiene que conocer las costumbres, las reglas del estado al que va a ir y tiene que conocer algunas otras cosas. Y para eso le dan un entrenamiento o le dan alguna capacitación. Y entre ellas, en algunos le dan folletos o le dan una cosa que se llama el Código Civil de ese país o de ese estado. Tiene que leerlo, tiene que contestar algunas preguntas y pasar algunos exámenes. Ahora, nosotros como hijos, bueno, como humanos, como mexicanos, también los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ya somos miembros o somos ciudadanos de un nuevo país. Ese país es el cielo. Ahora, Dios, Él nos ha dado la Biblia para poder conocer cómo debemos vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía celestial. Vivir aquí en México es una cosa, pero un día que lleguemos al cielo va a ser mucho, muy diferente. La Biblia dice que allá no habrá pecado, allá no habrá dolor, no habrá más cosas, entonces debemos ir preparándonos. Y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos este manual de conducta. Tenemos este manual que nos va a ir diciendo cómo debemos vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos practicar, qué no debemos practicar. ¿Para qué? Para ir preparándonos para ese nuevo país donde vamos a ir a vivir. La Biblia dice en Juan 14, 2, no se angustien, desde el 1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Aquí el Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos y les dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Entonces, hay un lugar que es muy hermoso llamado el cielo. El Señor Jesucristo está ahorita ya preparándonos este lugar. No sabemos si está pintando las casas, si está emparejando las calles o está haciendo otras cosas. Pero Él está preparándonos un lugar para los que hayamos creído en Cristo poder ir y vivir en ese lugar. Ahora, mientras nosotros nos preparamos para ir a ese lugar, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, siendo ya ciudadanos del cielo, pero todavía no viviendo en ese lugar, debemos prepararnos, debemos aprender cómo se vive allá en el cielo. Cómo es el código de conducta, cómo es el código de vestimenta, cómo es el código de lo que debemos hacer nosotros en este lugar. Ahora, hay un pasaje
que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Son algunos versículos, yo lo sé. Vamos a buscar este pasaje y voy a leer solamente los primeros versículos. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ya que somos nosotros hijos de Dios, ya que somos ciudadanos del cielo, debemos vivir de una forma diferente aquí en la tierra. Tristemente, hoy en día hay mucha gente que vive solamente para aquí, para esta tierra, y vive como ellos quieren, como a ellos les place, como a ellos se les da la gana. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos un manual de conducta, tenemos un código de conducta, el cual lo debemos leer. Y es aquí la Santa Biblia. Y uno de estos pasajes, que es Colosenses 3, del 1 al 17, nos dice varias cosas de las que nosotros debemos hacer caso para poder ir preparándonos para esta ciudadanía, para este país llamado el cielo. Es un lugar que Dios nos ha preparado, es un lugar hermoso, maravilloso, y pues es un lugar donde quiere Dios que estemos. Entonces vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites pertenecer a este país, Señor, llamado el cielo. Gracias porque el Señor Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos tener esta ciudadanía. Ahora, Señor, nosotros queremos pedirte que nos ayude, Señor, para poder aprender, para poder actuar, para poder vivir, Señor, dignamente de un hijo tuyo, Señor, de un ciudadano del cielo. Mientras tanto que estamos aquí en la tierra, pero anhelando ese momento cuando hemos de ir a ese hermoso lugar que tú tienes preparado para nosotros. Y gracias, Padre, porque también nos has librado de ese otro lugar, Señor, al que tú no quieres que nadie vaya, que es el infierno. Pero tristemente mucha gente no quiere aceptar esta invitación de ir al cielo, sino que prefieren ir al infierno, Señor. Gracias porque tú nos has permitido este gran privilegio y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de esta forma, Señor, para ir preparándonos para este hermoso lugar que tú tienes preparado a nosotros. Te pedimos que nos hables en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Colosenses podemos encontrar algunas cosas que vamos a poner en práctica para vivir una vida como a Dios le agrada. Y en esta ocasión yo le puse por título de esta predicación: Viviendo como ciudadanos del cielo. Viviendo como ciudadanos del cielo. Ahora, para vivir como un ciudadano del cielo es necesario recordar, es necesario no hacer algunas cosas y es necesario hacer otras cosas. Ahora, para poder recordar fácilmente estos tres principios, yo les he empezado cada punto con una R. El primer punto es recordando, el segundo punto es rematando y el tercer punto es revistiendo. Recordando, rematando y revistiendo. Y vamos a ver que como ciudadano del cielo, para vivir como ciudadano del cielo, necesitamos recordar algunas cosas, rematar o hacer morir, lo dice el apóstol Pablo, y revestirnos, que es otra cosa que debemos hacer. Vamos a empezar con la primera R, que se llama recordando. ¿Qué son algunas cosas que debemos recordar? Vamos allí a Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Colosenses 2, 9 al 12. ¿Qué dice este pasaje? Dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso,
Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la debieron, la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Aquí podemos encontrar tres cosas que debemos recordar. ¿Cuál es la primera? La primera la encontramos en los versículos 9 y 10, que dice que Dios está morando en nosotros. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y ya después vemos, ¿verdad?, que Cristo viene a habitar en nosotros. Entonces, Cristo habita en nosotros. ¿Cómo se sentiría usted si en una ocasión a lo mejor alguien le pusiera una camarita aquí en su cabeza y esa camarita estuviera prendida todo el día y toda la noche, las 24 horas del día? Usted fuera a su trabajo y estuviera grabando esa camarita. Usted fuera a la escuela y esa camarita seguiría grabando. Usted estuviera dormido y esa camarita seguiría grabando. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos solamente una camarita. Cristo, a través del Espíritu, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo va a cualquier lado que nosotros vamos. El Espíritu Santo escucha todo lo que nosotros escuchamos. El Espíritu Santo ve todo lo que vemos y anda por donde nosotros andemos. A veces se alegra cuando usted hace lo correcto, a veces se entristece cuando usted hace lo incorrecto, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese es algo que debemos recordar. Es algo que nosotros debemos recordar y tenerlo siempre presente. Otra cosa la encontramos en el versículo 11. Dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces, una vez que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, dice aquí que nos ha circuncidado, nos ha quitado esa parte mala. Ahora, eso no significa que no vamos a seguir pecando, aún vivimos en este cuerpo, pero ya no tenemos que obedecer a eso que nos impulsa a pecar. Y la otra cosa que tenemos que recordar está en el versículo 12, que dice así, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos resucitó. Cristo nos hizo vivir. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta al momento de nosotros acordarnos que somos hijos de Dios. Debemos tomar en cuenta que Cristo no mora en nosotros, que somos circuncidados del cuerpo pecaminoso y también de que somos resucitados mediante la fe. Dios nos dio vida. Entonces, esto es lo que ha hecho Dios por nosotros al momento de adquirir esa ciudadanía celestial. Pero no solamente eso lo hemos adquirido, sino también Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es otra cosa que también debemos nosotros tener muy, muy en cuenta. ¿Le ha pasado algo malo a usted en esta semana, o quizá en este mes, o quizá en este año? Pues a mí sí me han pasado algunas cosas malas. Ahora, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Esto implica las cosas que nos gustan, las cosas que nos hacen sentir bien, pero aún también aquellas cosas malas que no nos gustan o nos hacen sentir incómodos o mal. Otra cosa que debemos recordar al vivir una vida como ciudadanos del cielo es que Jehová está con nosotros. ¿Alguien se sabe de memoria Isaías 41:10? Vamos a leerlo para ver qué nos dice. No temas, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo, desamparado, que nadie quiere ayudarle? ¿Sabe qué? Dios, si usted es hijo de Dios, Dios está allí para apoyarle en cualquier cosa que usted tenga pensado hacer. Ahora, si es algo malo, Dios le va a obstaculizar, pero si no, Dios está con usted en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, en todo momento. Dice aquí, al final, dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. La diestra es la mano en la que tenemos más fuerza, los que somos diestros, los zurdos en la zurda, pero en este caso, ¿verdad? Está hablando de, por lo general,
Dios nos sostiene con su diestra victoriosa. Aún Dios es todopoderoso, pero Él aquí nos está haciendo ver que Él nos sostiene con su diestra, ¿sí? Entonces, si Dios nos sostiene con su diestra, nadie nos puede hacer nada malo. Y hay más versículos y más pasajes en la Biblia que nos dicen que debemos recordar. En Jeremías 1, del 4 al 5, es algo que también me gustaría que recordáramos. Jeremías 1, del 4 al 5. Dice así: la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones. Algo que nosotros debemos recordar siempre es que Dios nos conoce aún desde antes de nacer. Dice aquí que Dios conoció al profeta Jeremías desde antes de que se lo formara en el vientre. Entonces, si Él conoció a Jeremías, también lo conoce a usted y me conoce a mí. Eso es algo que debemos tomar siempre en cuenta. Él nos conoce, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, Él sabe qué es lo mejor y Él siempre desea lo mejor. Entonces, una cosa que debemos recordar siempre al vivir como un ciudadano del cielo es recordar lo que ha hecho Dios por nosotros. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué más? Es algo que alguien puede hacer por usted. Cristo ya lo hizo. Él no solamente hizo algo pequeño, a Él le costó su vida. A Él le costó venir a la tierra, le costó humillación, le costó trabajo, le costó lo que ni a usted ni a mí nos tiene que costar. Porque Dios es un Dios que nos ama y Él quiere que vivamos como un buen ciudadano del cielo. Para vivir como ciudadano del cielo, además de recordar, debemos rematar. ¿Qué debemos rematar? Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 3 del 5 en adelante. Acompáñenme allí. Dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y aquí las menciona: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y luego dice: por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Hay alguna de estas cosas con la cual usted batalla? Todos los hombres batallamos con varias de estas cosas: la inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Pero esto es algo que el diablo siempre va a querer. Va a haber ocasiones en que se meten de una forma muy sutil, hay otras ocasiones en que es demasiado explícita, pero con estas cosas nosotros vamos a tener que rematarlas. Aquí la palabra dice: por lo tanto, hagan morir, hagan morir. ¿Alguna vez usted ha dejado morir una planta, algún animalito o algo así? Bueno, pues nosotros debemos hacer morir este tipo de cosas. Dice allí la inmoralidad sexual. Una persona que vive como ciudadano del cielo va a vivir haciendo morir la inmoralidad sexual. Hoy en día, tristemente, se manifiesta de muchas formas: a través de la televisión, a través de la música, a través de andando en la calle, los anuncios de ropa, los anuncios de varias cosas. Ahí están metiendo la inmoralidad sexual. Y hablando de otras cosas también, ¿verdad? Hay muchas formas en que el diablo va a tratar de hacernos caer en la inmoralidad sexual. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí?, de vivir una vida como a Dios le agrada, haciendo morir la inmoralidad sexual. No permitirnos, un poquito nada más. Al cabo, ¿qué tanto es? Todo el mundo lo hace. Es lo que a veces piensa mucha gente, pero no. Una persona que quiere vivir como ciudadano del cielo debe hacer morir la inmoralidad sexual. Y no solamente eso, también la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Aquí podemos ver otros ejemplos, los cuales una persona que quiere vivir sabiamente, una persona que quiere vivir obedientemente al Señor, debe hacer morir. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos malos deseos? No sé, vamos en la calle, alguien nos grita, alguien quiere quitarnos nuestros derechos y nosotros tratamos de responder. Tenemos ganas de golpearlos, de matarlos, de ofenderlos, ¿sí? Malos deseos. Ahora, no digo que no, hay ocasiones en que sí tenemos que defendernos, pero muchas veces son solamente malos deseos.
Y hay otro tipo de cosas, ¿verdad?, que también debemos evitar. Y la avaricia, que es idolatría. Nosotros como seres humanos casi siempre queremos vivir una vida cómoda, queremos tener la mayoría de las cosas, queremos tener aún más de lo que necesitamos. Y muchas veces las queremos tener no honradamente. Entonces, que Dios nos libre de vivir con esa avaricia. ¿Ha batallado usted con alguna de estas cosas? Bueno, si usted quiere ser un buen ciudadano del cielo, tiene que vivir haciendo morir estas cosas. Y en el versículo 8 hay otras cosas. Bueno, en el versículo 7 dice así: ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces, en el caso de aquí de los colosenses, ellos practicaron estas cosas antes. Y ahora que ya son hijos de Dios, debían dejarlas, hacerlas morir. Ahora, no solamente esas cosas. En el versículo 8 encontramos otras cosas que también, como hijos de Dios, debemos abandonar. Dice allí: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Entonces, aquí podemos ver otras cosas que debemos abandonar. Dice el enojo, la ira. No sé quién de ustedes batalla con alguna de estas cosas, pero debemos abandonarla. Debemos abandonarla. Malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Hoy en día hay personas que se les hace tan fácil hablar palabras obscenas, hablar palabras vulgares, hablar palabras de doble sentido. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, debemos abstenernos de usar ese tipo de lenguaje. Debemos nosotros abstenernos de comportarnos como ellos. ¿Por qué? Queremos vivir como ciudadanos del cielo. Queremos agradar a aquel que es el rey del país hermoso que se llama el cielo. Y Dios un día nos va a pedir cuentas. ¿Cómo vivimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué pensamos? Ahora, para vivir como un ciudadano del cielo, no solamente tenemos que recordar, no solamente tenemos que rematar, pero también tenemos que revestirnos, ¿sí? Entonces, si queremos vivir como ciudadanos del cielo, tenemos que vivir revistiéndonos. ¿De qué debemos revestirnos? Dice allí el versículo 9, dice: ya se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. En primer lugar, tenemos que renovarnos de nuestro conocimiento. Tenemos que leer este manual, la Biblia. Tenemos que estudiarlo para poder saber qué es lo que dice. Renovar nuestra mente. Y el versículo 11 dice: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y luego dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, y aquí vienen cada una de estas cosas. Dice: revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí hay unas cosas que nosotros debemos, unas actitudes, algo que debemos hacer. Dice: revístanse de afecto entrañable. Yo no sé quién de ustedes, ¿verdad?, se recuerda el día cuando vio por primera vez a su novio o a su novia, que sintió maripositas en el estómago y que sintió que algo allí estaba moviéndose. Bueno, ahí las entrañas se estaban moviendo porque vio a esa chica hermosa o porque vio a ese chico guapo, fuerte, y se le movieron ahí las entrañas. Bueno, esa es la palabra que Dios quiere que nosotros usemos o que nosotros acatemos, que tengamos un afecto entrañable, que de nosotros sintamos esas maripositas por hacer el bien a otra persona, por amar a esa otra persona y no a hacerle daño. Y luego dice: y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Cuál de estas cosas es la con la que usted más batalla para tener? Quizá alguno de ustedes puede a lo mejor pensar: ¿cómo puedo ser bondadoso con aquella persona que me ha hecho tanto daño? ¿Sabe qué? Si usted quiere vivir como ciudadano del cielo, genuino,
debe actuar con bondad aún aquellas personas que le han hecho daño. Un ejemplo de estos lo tenemos en el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo crucificaron, al Señor Jesucristo lo enjuiciaron injustamente y sin embargo Él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas de estas gentes que lo crucificaron, que hicieron cosas en contra de ello, al final se arrepintieron. Y yo estoy seguro que están ahorita en el cielo. Quizá no han tenido mucha recompensa porque hicieron maldad y a lo mejor no tuvieron mucho tiempo de poder hacer cosas buenas para tener recompensa. Pero Cristo los perdonó y Él fue bondadoso con ellos. Cristo es nuestro mayor ejemplo también de humildad. ¿Batalla usted con la humildad? Otra cosa que debemos hacer al vivir aquí es ser amables. Muchas veces, ¿verdad?, tratamos de ser amables, pero hay veces que nos es difícil ser amables con aquellas personas, con las malas. Y también debemos nosotros perdonar. Bueno, perdonar y ser pacientes. Es algo con lo que muchos de nosotros batallamos, con la paciencia. Hay gente que se equivoca una vez tras otra vez y se nos hace difícil perdonar, o se nos hace difícil ser pacientes con las niñerías que a veces hacen. Pero si usted quiere vivir una vida que agrade a Dios como buen ciudadano del cielo, yo lo animo a que usted perdone, a que usted ame, a que usted sea paciente, sea amable. Dios quiere que usted lo haga. Y tarde o temprano usted lo va a disfrutar. Si nosotros vivimos como buenos ciudadanos del cielo, Dios nos va a premiar. Dios nos va a recompensar un día que lleguemos allá. Y muchas veces también aquí en la tierra, porque Dios es un Dios generoso, es un Dios bueno. Ahora, si usted aún no es miembro o no es ciudadano del cielo, no va a poder usted recordar, no va a poder usted no va a poder usted recordar, no va a poder rematar y no va a poder revestirse. ¿Por qué? Porque no es ciudadano del cielo. Ahora, ¿qué se necesita para ser ciudadano del cielo? La Biblia nos dice en Romanos 10, 9 y 10, dice así, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, debes hacer esto: confesarle con tu boca y creer de todo tu corazón. Esa es la forma en que tú puedes llegar a ser ciudadano del cielo. Esa es la forma en que tú puedes llegar a ser hijo de Dios. La Biblia también dice en Juan capítulo 1, 12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser hijo de Dios? Recibirle y creer en su nombre. ¿Qué hay que creer? Que Cristo es la única persona que te puede salvar, es la única persona que puede lavar tus pecados y quitarlos, es el único que murió por ti, porque si no, tú hubieras tenido que morir esa muerte que Cristo murió. Entonces debes recibir a Cristo, creer en Él, confesarle con tu boca que Él es el Señor y creer de todo tu corazón. Hoy en día hay mucha gente que sí lo confiesa con sus labios, pero su corazón está lejos de Cristo. Su corazón está en otro lugar. Su corazón está confiando en otra cosa y no en Cristo. Entonces, ¿ya has creído tú en Cristo como tu Salvador? Si ya has tomado esta decisión tan importante, ya eres ciudadano del cielo. Y ahora lo que te resta es vivir conforme a esa ciudadanía. Vivir conforme a lo que la Biblia manda. Entonces, si tú aún no eres hijo de Dios, yo te animo a que tú creas en Cristo como tu Salvador. Y si tú ya eres un hijo de Dios, yo quiero animarte a que consideres estas tres cosas. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, lo que eres por ser ciudadano del cielo. Remata. Hay cosas que tienes que rematar: la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones y todo eso. Hay que hacerlos morir, hay que exterminarlos. Y también hay que revestirte. ¿De qué? De afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dios quiere que tú no solamente te deshagas de aquello, pero también quiere que te revistas de esto. ¿Por qué? Porque solamente así vas a poder vivir como un verdadero ciudadano del cielo. Hoy en día hay mucha gente que tristemente se aleja del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no vive
como un ciudadano verdadero del cielo. Hay gente que proclama ser cristiano, pero vive en inmoralidad sexual, en impureza, en mentira, en otras cosas, y no vive revestido de lo que la Biblia manda. Entonces, ¿queremos ser efectivos en el evangelismo? ¿Queremos ser efectivos en las misiones? Hay que vivir como un ciudadano del cielo. Que la gente a nuestro alrededor pueda ver nuestra vida y decir, yo quiero ser como Él es. Yo quiero hablar como Él habla. Yo quiero vivir como Él vive. Yo quiero hacer lo que Él hace. Y tarde o temprano van a ser movidos a creer en Cristo. Ahora, el ver solamente no es suficiente para que ellos sean salvos. Es solamente algo para que ellos sean atraídos. Necesitan el Evangelio. Y una vez que ellos sean atraídos a la forma de vivir buena, tuya como buen ciudadano del cielo, vas a poder compartir el Evangelio y ellos van a ser salvos. ¿A cuánta gente te gustaría que viniera Cristo a través de tu testimonio? Bueno, que el Señor te ayude y nos ayude a vivir como un verdadero ciudadano del cielo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque el Señor Jesucristo vino a pagar esa gran deuda, a hacer todos los trámites, Señor, para que nosotros pudiéramos ser ciudadanos del cielo. Solamente hace falta, Padre, pues que nosotros te aceptemos y creamos en ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú obres en aquellas personas que me están viendo, que aún no son hijos tuyos. Obra, Padre, tráelos a ti, Señor, para que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo y sean salvos, ciudadanos del cielo. Te pido también, Padre, por aquellos que ya son hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, a tener valor. Ayúdanos a buscar oportunidades para compartir el Evangelio con otra gente, para que cuando un día que muramos, llevemos a mucha gente al cielo, Señor. Que tú nos uses para que puedan llegar a ser también ciudadanos y que en ese país que es el cielo que tú has preparado para nosotros, haya una gran cantidad, Padre, de personas viviendo ahí y que en el infierno, Padre, haya pocas, Señor. Rogamos por eso y ayúdanos a trabajar, Señor, para que así sea, Señor. Te pedimos que sigas guiándonos para poder vivir, Señor, como tú nos has mandado y ser unos buenos embajadores en esta tierra, Señor, porque un día llegaremos a ese lugar que es nuestro destino eterno, Padre, el cielo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarnos hasta el final y pues ya nada más, ¿verdad? Quiero animarlos. Si usted ya ha creído en Cristo, viva como un verdadero ciudadano del cielo. Que el Señor le bendiga.